Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Mide360, ese canal ya sabéis donde la analítica digital y el marketing online sobre todo son los protagonistas. Y un vídeo más, queremos desgranar un poquito de este nuevo Google Analytics 4 que tenemos entre nosotros y que se va a convertir, ya sabéis, en el estándar de medición de Google Analytics en el futuro. Y aunque estamos casi en los inicios, pues es importante irlo conociendo e irlo configurando correctamente para que tengamos los datos de la forma más correcta posible para poder trabajar con ellos a partir de ella. Nos ofrecen muchas posibilidades y una de ellas, muy importante, es lo relacionado con la gestión de los usuarios, ¿no? Ya sabéis que en Google Universal Analytics la gestión de los usuarios se hace por medio de cookies. Tenemos la cookie, que sigue existiendo en Google Analytics 4 y sigue siendo importante. De eso de momento no nos libramos, aunque se trabaja para ello. Pero además Google Analytics 4 ofrece la posibilidad de gestionar los usuarios con algo más de precisión por medio, primero, de su herramienta Google Signals. Ya sabéis que tenemos algún vídeo donde se explica un poquito, lo podemos activar dentro y debemos activarlo dentro de Google Analytics 4, también en Universal, pero lo gestionaba de otra forma. Y luego además nos recomienda la utilización también, aparte de las cookies y de Google Signals, si es posible, del User ID. El User ID es una funcionalidad que ya existe en Google Universal que nos obligaba a crear una configuración de vista específica, activarlo en la herramienta, etcétera, para poder empezar a funcionar con ello, pero que en Google Analytics 4 no es necesario. Ya sabéis que aquí solo tenemos una vista, en realidad no hay vistas, es una propiedad en la que tenemos todos los datos y luego por medio del trabajo con los filtros, con la segmentación, las audiencias, etcétera, podemos extraer la información que necesitemos, ¿no? Entonces, en este caso, sucede un poquito lo mismo, ¿vale? El User ID es una funcionalidad que existe, pero que no debemos activar. Simplemente tenemos que enviarle los datos del User ID de la forma correcta. Bueno, ¿qué es esto del User ID? Ya sabéis que en el caso de que tengamos un sitio web o una aplicación móvil, con las aplicaciones es bastante más sencillo, en el que el usuario se registre, se identifique, podemos otorgarle un ID único. Para eso vamos a necesitar siempre que desde desarrollo, o casi siempre en realidad, desde desarrollo, se nos envíe al data layer o al código concreto de Google Analytics que necesitemos ese ID único cuando el usuario se identifica, ese ID en nuestra base de datos que está identificando inequívocamente al usuario que se está identificando, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros podremos capturarlo. Nosotros vamos a hacer el ejemplo con Tag Manager, pero se puede hacer con cualquier código. Podremos capturarlo y enviárselo a Google Analytics por medio de sus hits, de tal forma que relacione los hits con ese User ID y sea capaz de identificar a un usuario inequívocamente sin importar el dispositivo, el ordenador, el navegador con el que se esté conectando, siempre que en él se identifique, ¿no? Entonces esto es una gran funcionalidad porque nos permite olvidarnos del ID de la cookie, del client ID, aunque va a seguir estando ahí, y utilizar este User ID para identificar usuarios y además hacerlo de forma multiplataforma, multidispositivo, etcétera, ¿no? Y esto es muy relevante y nos puede ayudar mucho. Entonces, para ello hay que hacer una implementación que voy a pasar un poco a explicaros, ¿no? La primera parte fundamental, bueno, nosotros aquí tenemos nuestra página de ejemplo que utilizamos para cursos y un poco para mostraros aquí. Y fijaros, la primera parte fundamental es que nosotros hemos hecho que cuando entras en la web te identificas, ¿no? Estamos simulando que te identificas y fijaros, voy a darle a ver un poco código fuente. Y aquí nosotros le estamos pasando en el data layer, no sé si se llega a ver un poco del todo bien, le estamos pasando el valor del ID de usuario, aparte de algunos otros valores que podríamos usar para otras cosas, pero aquí está el ID de usuario. Este ID me identifica a mí, a Asier, de forma individual. En el caso de que el que se loguee sea otro usuario, evidentemente este número debe cambiar, debe ser el identificador único en base de datos de ese usuario. Pero yo lo tengo aquí, lo hemos inyectado en el data layer para poder capturarlo por medio de Google Tag Manager en este caso, lo hemos puesto en el data layer y poder enviárselo a Google Analytics 4, ¿vale? Entonces vamos un poco a ver cómo haríamos esto, ¿no? Entonces lo tenemos aquí dentro del data layer, el User ID, vamos un poco a previsualizar esta web en el debugger de Google Tag Manager. Le voy a dar aquí, voy a cambiar esta URL porque lo tenemos, vamos a darle a Start, estoy
previsualizando, haciendo el debug o la depuración, si queréis, de Google Tag Manager de esta página, que es la nuestra, y fijaros aquí en el Data Layer, aquí me aparecen los eventos que se han lanzado y tal, en el Data Layer le estamos inyectando el User ID, ¿vale? De tal forma que yo ahora voy a crear una variable en Tag Manager que capture este ID, ¿vale? La capturaremos aquí y voy a crear una variable que me capture ese User ID. No tengo ninguna creada de este tipo, le voy a llamar User ID y va a ser una variable de tipo capa de datos. ¿Por qué capa de datos? Data Layer, ¿no? Capa de datos, Data Layer, pues porque la información la estamos sacando de la capa de datos, del Data Layer, ¿vale? Y aquí pongo User ID porque esta es la forma en la que estamos almacenando en la variable User ID el valor del User ID, ¿vale? Entonces esta variable me va a devolver este valor de aquí para cada usuario. Ya la tengo guardada, User ID, en mi caso, en el vuestro pudiera ser otro valor, ¿eh? El nombre, pues uno que lo identifique correctamente y guardamos nuestra variable. Entonces ahora fijaros, tengo que hacer básicamente dos cositas. La primera, en la etiqueta con la que enviamos la medición mejorada de Google Analytics 4, que ya la hemos creado, que las tenéis en algunos otros vídeos, que es muy facilita de hacer, la tengo aquí, Google Analytics 4 Snippet, fijaros, es una etiqueta del tipo configuración de Google Analytics 4 en el que le metemos el ID de nuestro flujo de datos, del flujo de datos al que queremos enviar los datos, y en este caso, esto ya estaría, lanzamos en todas las páginas, lo que vamos a hacer es darle el User ID. ¿Y dónde hacemos esto? Pues aquí, donde pone propiedades de usuario. Las propiedades de usuario están pensadas para crear dimensiones personalizadas del ámbito del usuario, ¿vale? Lo que en Universal Analytics sería una dimensión personalizada, aquí son propiedades de usuario, ¿vale? Entonces, desde aquí nosotros podemos crear las dimensiones personalizadas del ámbito de usuario que queramos, pero luego hay que recogerlas en Google Analytics 4. Entonces, voy a crear aquí una que se llame, por ejemplo, pues directamente, debe llamarse así, user-id, debe llamarse user-id para que se reconozca que eso es el User ID. Entonces, la propiedad de usuario debe llamarse user-id y aquí le voy a meter la variable que recoge el ID del usuario en ese momento, ¿no? La variable que yo he creado y que recoge ese User ID, ¿no? Aquí tenemos el ID de usuario, ¿vale? De tal forma que yo ya estoy cargando el User ID y el valor que ese ID de usuario tiene, ¿vale? Se va a cargar en todas las páginas, en este caso es correcto porque se carga después de que el User ID tenga valor, ¿vale? Tened un poquito cuidado con eso, pero ya veis que aquí todas las páginas se carga después de que hayamos otorgado valor al User ID y por lo tanto va a tener valor aquí esa variable, ¿vale? Entonces, con esto ya estaría, ¿vale? De esta forma nosotros ya estamos integrando el User ID dentro de Google Analytics 4 y ya lo va a reconocer sin tener que hacer nada dentro de la herramienta. Aún así, vamos a hacer una recomendación para que todavía sea un poquito mejor el asunto, ¿vale? De esta forma, entonces, nosotros ya tenemos nuestro User ID implementado. La parte realmente compleja en esto, ya veis, esto no tiene ningún misterio. Aquí la parte compleja es que debéis pedir a vuestro desarrollador que de alguna forma en el Data Layer o en el código que estéis usando os cargue ese ID de usuario. Cuando un usuario se loguea, se identifica o sabemos quién es. Y en ocasiones quizás hasta venga bien propagarlo por medio de cookies y cosas de estas, ¿vale? Eso funciona exactamente igual que como funcionaba en Universal. Es lo mismo y tenéis vídeos en el canal de cómo hacer esta parte en Universal, ¿eh? Pero se lo debéis pedir a desarrollo, ¿vale? Que os integre en el Data Layer este User ID y que identifique únicamente a los usuarios. Esa es la parte compleja. Ya veis que lo otro es muy sencillo. Una variable que recupere el User ID y lo meto como una propiedad de usuario con el valor user-id, ¿vale? Y le doy el valor. Luego cargará la etiqueta como ya cargaba y a partir de este momento, en todas las veces que se envíe un dato, un evento, una interacción, un evento, un hit a Google Analytics 4, se enviará con el valor del User ID siempre y cuando tenga valor, ¿vale? Siempre que tenga valor. En todo caso, con que uno de ellos lo identifique, ya tendremos al usuario identificado, ¿vale? De tal forma que vamos a guardar esto y, bueno, va a ser muy simple. Fijaros, le daremos vista previa, vamos a debuguearlo de nuevo con este cambio que hemos hecho, se lanza la página
no hay ningún cambio aquí apreciable, no pasa nada. Voy a ver cómo se ha lanzado el código en container load, se carga el código de Google Analytics 4, aquí está, y dentro del código se está enviando la propiedad de usuario user ID con el valor de la variable, que es el mío, que siempre tiene el mismo, ¿vale? Si veo aquí en la pestañita, dentro del Tag Assistant, del depurador de Google Tag Manager, si veo cómo se están enviando los datos a Google Analytics 4, aquí puedo ver los hits, ¿ves? Que se están enviando. Por aquí podré ver que se le está enviando el ID de usuario. Vamos a ver si aparece aquí. Aquí está Customer User ID, ¿veis? Customer User ID, personalización del User ID con el valor UID, que es la variable dentro del protocolo que envía el User ID, ¿vale? Entonces esto ya lo está enviando correctamente, ¿vale? Ya lo está enviando correctamente. Y vamos un poco a ver en Google Analytics 4 dónde veríamos esto. Vamos a ver si el tiempo real me indica algo, que no lo parece. No parece que el tiempo real, porque aquí se está enviando correctamente, ¿verdad? ¿Sí? Aquí se envía a RSKF, pero a veces el tiempo real da un poquito de guerra voy a ver que el flujo de datos sea el correcto, que creo que sí. Pues no es este el que estamos mirando. Vamos a poner este para no liarnos, porque lo estoy mirando en otro y claro, así pues como que muy difícil, ¿no? No sé en cuál estoy mirando yo esto, pues. Claro, es aquí donde lo tengo que mirar. Creo que es en este el que le estamos mandando. Vamos a ver si aquí sí que va. Aquí sí que está. Estaba mirando en otra. Fijaros, bueno, aquí me está saliendo user type, lead, y vamos a ver si al lanzar, no sé si va a salir ya, no, en propiedades de usuario todavía no me va a salir, ¿vale? Entonces aquí no tenemos ninguna identificación de que el user ID se esté enviando, pero ahora vamos a hacer una cosilla para poder, ¿vale? ¿Cómo tenemos entonces aquí, cómo sabemos o podemos trabajar con el user ID? Pues con lo que hemos hecho, solo vamos a poder realizar en principio una cosa. En las personalizaciones podremos, en el análisis, trabajar con el user ID, pero fijaros, aquí en los segmentos, esta personalización, yo le llamo filtros a nivel de informe, aquí hay un punto en el que podremos empezar a trabajar con el user ID. Está un poquito aquí, fijaros, aquí me sale en gris, todavía no se ha integrado, pero pone ha iniciado una sesión con ID de usuario, ¿vale? Aquí todavía no lo podemos usar, pero fijaros, os voy a mostrar uno que yo tengo hecho ya anteriormente, en el que en este valor, aquí en los filtros a nivel de informe, ya podemos trabajar con el ID de usuario, pero fijaros cómo se ve, ¿vale? Crearemos aquí un filtro de estos y le podremos decir, oye, sí, ha iniciado sesión con el ID de usuario. Aquí veis, ya me sale activo porque yo a este ya le he ido enviando unos user ID en ocasiones, ¿vale? Entonces, le marco que sí y me dice, vale. Y la única posibilidad que me dice es marcar yes. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a poder crear un filtro solo de los usuarios que han iniciado sesión con el ID de usuario, ¿vale? Entonces, le diré aceptar, lo aplicaré y me aplicará un filtro, un segmento, llamadle como queráis, de usuarios que han iniciado sesión con el ID de usuario. Aquí me va a dar los datos de aquellos que han iniciado sesión con el ID de usuario. Ya veis, todos los usuarios son 31, con el ID de usuario lo han hecho 9. ¿Vale? Voy a empezar a medirlo más tarde, lo que sea. ¿Vale? Entonces, ya con el ID de usuario podremos empezar a hacer estas cositas. Pero como veis, yo no puedo trabajar con el identificador. No puedo hacer nada con el identificador. ¿Vale? Entonces, es recomendable crear realmente una propiedad de usuario. Vamos a ver si aquí ya que ha recibido crear una propiedad de usuario que me recoja el valor del user ID, ¿vale? Crearemos una propiedad de usuario que me recoja ese valor. Creo que aquí todavía no va a dejar, aunque acabe de recibir el dato con el user ID, seguramente todavía no lo activa en el filtro o en el segmento, como le llamemos, pero en un momento dado, en un poco de tiempo, esto se me activará como está en el otro lado, ¿vale? Y podré filtrar, pero
la mejor recomendación, lo mejor que podemos hacer para además poder trabajar con esos IDs de usuario, que es interesante porque si no aquí no tenemos una vista específica para ello, no tenemos un informe donde vayan a aparecer por arte de magia los IDs de usuario, sí que podremos hacer algo en el centro de análisis y en los filtros, filtrando por ID de usuario, pero poquito más. Lo ideal es venir aquí y hacer una dimensión personalizada del ámbito de usuario que recoja ese valor, ¿vale? Entonces vendremos aquí, crearemos una dimensión personalizada, aquí en definiciones personalizadas, crearemos una dimensión personalizada y debe ser del ámbito del usuario, ¿vale? Entonces le llamamos user ID, por ejemplo, y aquí en la propiedad de usuario, bueno, en la descripción podemos poner una descripción si lo deseamos, y aquí en la propiedad de usuario le tenemos que poner el parámetro de la propiedad de usuario con el que estamos recogiendo esa información, es decir, tenemos que ponerle esto que hemos puesto aquí, tal forma que él sea capaz de relacionar cómo llega la información y convertirla en una propiedad de usuario también, ¿vale? Entonces lo crearemos aquí, user ID, y lo guardaremos, ¿vale? Ahí tenemos el user ID. De esta forma, a partir de ahora, yo podré además trabajar con esa propiedad de usuario, ¿no? ¿Esto qué me permite además? Pues fijaros, si yo ahora recargo, por ejemplo, esta página, vamos a ver si es tan inmediato, que no lo sé, con esa propiedad de usuario ya creada, es posible que aquí en tiempo real esta nueva visita que se recoja ya me diga que es de esa propiedad de usuario. Vamos a ver si es tan inmediato esto, que no lo sé, que la acabamos de crear. Pero sí, fijaros, ya me dice cuántos usuarios están accediendo en tiempo real con el user ID. Y si entro dentro de ello, incluso puedo ver, ya tengo en una propiedad de usuario, el valor del ID que le hemos otorgado. ¿Vale? Yo ya puedo utilizar esa información para lo que necesite dentro de Google Analytics 4 para tener identificados a los usuarios. Como veis, es una identificación no personal o semi-personal, si queréis llamar, no, con esta información nosotros no sabemos quién es, pero si lo juntamos con nuestra base de datos sí podríamos saber quién es este usuario, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito el trabajo con el user ID, ¿vale? Por un lado, necesitamos que nuestro desarrollador en desarrollo, el equipo de desarrollo, consiga inyectarnos el user ID. Hay algunos plugins en WooCommerce y en todos estos sitios que también lo hacen. Cuando alguien se loguea, le identificamos por medio de una variable que guarde ese identificador único y unipersonal, ¿vale? Este valor lo recuperaremos con Google Tag Manager por medio de una variable que tenemos aquí. En este caso es una variable de capa de datos que simplemente recupera el valor de user ID, ¿vale? El valor del user ID. Lo recuperamos por medio de una variable. Y ahora esa variable ya la tenemos en Tag Manager, se la enviamos a Google Analytics 4 de la siguiente forma. Dentro de la etiqueta de configuración global de Google Analytics 4 le añadimos una propiedad de usuario donde el valor de la propiedad nos lo podemos inventar. Tiene que ser user-id y ahí le metemos la variable que lo está recogiendo. ¿Vale? De esta forma ya estaremos creando el user ID y enviándoselo correctamente a Google Analytics 4. Además, recomendable, dentro de Google Analytics 4, venirse a propiedades de usuario, definiciones personalizadas, crear una nueva dimensión personalizada de tipo usuario que recoja ese valor, el user ID. ¿Vale? Que recoja ese user ID. Esto siempre va a ser así, tiene que ser así, user-id, que recoja ese valor, para que además lo tengamos en una dimensión específica que nos guarde esos IDs, ¿vale? Y bueno, pues este es un poquito el trabajo. Una vez hecho esto, lo dicho, ¿no? Pues podremos empezar a utilizar el user ID dentro de nuestros informes, pues un poco como os he mostrado aquí, llamando en los informes, por ejemplo, al user ID. Fijaros, ahora aquí en personalizaciones tengo también la posibilidad de utilizar la dimensión que he creado, user ID. Si no tenemos esta dimensión, ha iniciado sesión como user ID, que nos dirá yes para marcar y que solo se seleccionen los IDs, aquellos usuarios, aquellas sesiones de usuarios que han entrado con el ID, pero si no, tendremos esta dimensión
User ID en la que yo podré seleccionar, fijaros, los IDs concretos. Aquí ahora solo sale uno porque solo lo he probado yo, esto es un ejemplo, pero si tendríamos, aquí nos saldría toda la lista de IDs de usuario que se han ido recogiendo, ¿vale? Y de esta forma tenemos el User ID para poder trabajar con ello. La herramienta va a gestionar mucho mejor los usuarios, van a ser usuarios reales siempre que se identifiquen, cuando no se identifiquen no habrá posibilidad, y tendremos unos datos mucho más certeros y muchas mejores posibilidades de segmentación, de personalización, etc. Entonces, bueno, si tenéis la posibilidad de identificar usuarios de esta forma, muy recomendable hacerlo, tanto en Google Analytics 4 como ya lo era en Universal Analytics, que tenéis vídeos en el canal de cómo hacerlo también para Universal Analytics. Y poquito más, de esta forma tan sencilla podéis tener el User ID funcionando en Google Analytics 4, no lo dejéis pasar, porque es algo que es interesante, y poquito más os tengo que contar, que os cuidéis mucho, que espero que os vacunen muy pronto. Si ya os han vacunado, pues felicidades por esa inmunidad, que, bueno, que pase esto muy rápido y cuidaros mucho. Un abrazo muy fuerte y gracias, como siempre. Si os ha gustado lo que os enseñamos, pues darme OK. Si no os ha gustado mucho, le podéis dar para abajo, pero si no, me lo contáis, que os falta, que no habéis entendido. Intentamos responder a las consultas. Y si os gusta nuestro canal, pues os podéis suscribir, que nosotros lo agradecemos mucho, que paso lo hacemos. Así que nada, un abrazo fuerte y hasta la próxima.